De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Al iniciar pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana, me siento gratamente honrado por la presencia de un amigo e historiador, diplomático, periodista, interlocutor válido de muchas figuras públicas en la sociedad dominicana, en la apertura y la democracia, y que me dio la oportunidad a principios de la década del 2000 aparecer todas las noches, una vez a la semana, en su programa de televisión, Línea Nocturna. Pero el historiador y diplomático don Víctor Grimaldi tiene el mérito en el análisis de la historiografía histórica tradicional en la República Dominicana, junto a Franklin Franco, que fueron los que hablaron de la génesis y de habilitación de Trujillo en la apertura y la democracia. Mucha gente en República Dominicana y distinguidas damas de lo que los sociólogos podrían definir como la alta sociedad dominicana, como la distinguida dama Tania Báez Perelló de Castillo, me han preguntado en muchas ocasiones por qué en este cenáculo histórico, por qué en mis intervenciones públicas ante el país, muchas veces nosotros analizamos de manera permanente en el espacio y en el tiempo la vida pública y esa etapa de nuestra historia, que fue la era de Trujillo. Porque con sus virtudes y sus debilidades en nuestra accidentada vida histórica, resumió varios aspectos que son fundamentales para la creación y la consolidación del Estado moderno. Con el antiguo secretario particular de mi extinto padre, Francisco Carvajal Martínez, el destacado historiador Euclides Gutiérrez Félix, y que tiene el mérito frente a la historia, diríase, a la historia editorial dominicana, de ser junto a Hans Porwiesen Delgado, el antiguo compañero de mi padre de la promoción del año de 1953, de la Universidad de Santo Domingo, de la Escuela de Derecho, junto a Hugo Tolentino Dit, junto a Damón Cáceres Troncoso, junto a Donald Joseph Rick Cabral, junto a Luis Ramón Cordero, junto a Bernardo Fernández Pichardo,
junto a Dafelito Molina Morillo, tiene el mérito Hans Luis Delgado de haber creado el libro de más éxito editorial, La Apertura y la Democracia, con la característica y las peculiaridades de que se trataba de un funcionario en la era de Trujillo, que lo que hizo fue fundar el Central Río Jaina. Y en esa obra fundamental del testimonio, es una obra la cual tiene un perfil anecdótico. Trujillo, temido, querido y amado por otros. Esa es la esencia, el fundamento de esa obra. Y Euclides me decía, mi Tito, no podemos indefectiblemente en este tema que indudablemente crea profunda refriega espiritual en la sociedad dominicana, porque habiendo transcurrido 6 décadas de la desaparición física de Trujillo, todavía existe una refriega espiritual sobre la preeminencia o no del trujillato en muchos estamentos de la sociedad. Y complaciendo a esa distinguida dama, Tania Báez Perelló de Castillo, la esposa de mi querido amigo Prácer Castillo Pérez, y que de acuerdo a mi criterio ha sido o es el abogado más exitoso que ha habido en la apertura y la democracia en la República Dominicana. Y para complacer a esa dama y para complacer la memoria del general Marco Jorge Moreno, quien siempre, como una figura militar cimera, siempre se mantuvo discreto frente a muchas cosas del trujillato. Durante la era de Trujillo, y es el introito que vamos a aprovechar con la presencia del historiador y diplomático don Víctor Grimaldi esta noche en Pasado y Presente, es precisamente uno de los aspectos más relevantes de la atrayente personalidad de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Fue una dictadura, mucha gente hizo grandes sacrificios en pos de la libertad y la democracia del pueblo dominicano. Y en esa lucha, indudablemente jugó un papel cimero don Miguel Ángel Baería, el papá de la señora Tania Báez Perelló de Castillo. Eso no hay una discusión, ni está expuesto en tela de juicio, pero en la historia, como decía Esquilde, el hombre tiene que saberse colocar por encima del cosmos y mirar hacia la eternidad, sustraerse de los contrañimientos epocales y los convencionalismos sociales y recurrir a los métodos contemporáneos de interpretación de la historia, que en una época Abraham Moya no lo explicaba con mucha propiedad y con mucho acierto. Lo que pasa es que la escritura, la literatura nacional ha ido en un proceso de involución. Los premios, aquí tenemos a quien yo considero el empresario más exitoso en la apertura y la democracia, y que es un hombre digno, es un hombre de trabajo y es un ejemplo en este país, como es José Luis Corripio Estrada, antiguo condiscípulo de mi padre en el Colegio Dominicano de La Salle, y a quien le profesó una profunda admiración y un profundo respeto. Pero ahora Pepín invirtió Mastrolili a través de Gianni Vicini, de Ramón Báez Romano y de Licorería Siboney, premios importantes para resaltar la cultura. Pero siempre la clásica conflicto en que se sumerge la pequeña burguesía intelectual dominicana limita mucho esos esfuerzos notables que se hacen. Y a José Luis Corripio Estrada, quien no figuró en el libro de quién es quién en Santo Domingo,
de Rafael Damirón, y que en base a un trabajo tesonero creó en la apertura y la democracia uno de los grupos empresariales más importantes de la sociedad, a ese dominicano por adopción y que se preocupa por elevar el nivel espiritual del pueblo dominicano, Francisco Carvajal, de esta tribuna de pasado y presente, le solicita para la perdurabilidad en el espacio y en el tiempo de esos premios de la Fundación Codipio, que tratando, como era una vez en un comentario que yo hice en televisión sobre Juan José Jesús Bellapar Faura y la creación del Museo Bellapar, y cuando hablaba de Paul Getty y una serie de empresarios que a través del cultivo, del coleccionismo de obra de arte, del mecenazgo, de las manifestaciones del espíritu, habían sobrevivido a la muerte, se habían colocado por encima del cosmos y habían logrado sobrevivir a la sociedad que le tocó vivir. Y esa es la finalidad de ese preclaro hombre que en este país, Francisco Carvajal, le tiene una admiración desenfrenada, porque crear 60 o 70 empresas en República Dominicana y que sean rentables es una labor quijotesca con los problemas que se le presentan a muchos jóvenes dominicanos que tratan de emprender una empresa, un proyecto, y que muchas veces en un 90% terminan en el fracaso. Y a José Luis Codipio Estrada Medina, Codipio Estrada, perdón, lo confundí con un gran amigo de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, como fue Manuel de Jesús Estrada Medina, en aquellos famosos 12 años del doctor Balaguer. Y para no disgregarnos tangencialmente por esta mención o esta omisión imperdonable que he hecho yo esta noche ante el país, le quiero simplemente ya, al final de este introito que siempre hago en pasado y presente, decirle a José Luis Codipio Estrada que ponga mucha atención a los premios de la Fundación Codipio, sobre todo en el género de la literatura, porque creo que los rectores de las universidades de la República Dominicana, usted lo coge y lo sienta, y ese es el reflejo de la crisis de la instrucción pública que se inicia en la apertura y la democracia, y tengo que volver a la era de Trujillo, porque ese es el referente. Fíjese si el fantasma de Trujillo ronda de manera como una especie de cuerpo insepulcro, de que un nieto de él en la contienda política nacional tenga casi un 10% de la intención del voto del electorado dominicano. Y a ese Pepín Codipio, a quien admiro y respeto, como reitero una vez más, siempre por la forma distinguida, por la forma abierta que trató a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, le señalo que ponga mucha atención a la premiación de los premios literarios de la Fundación Codipio, porque los rectores de las universidades de República Dominicana, yo, de acuerdo a mi criterio, y lo sostengo, y lo invito a cada uno aquí, a este cenáculo histórico que es pasado y presente, para pasarle un test de literatura y de valorización, porque para premiar en un hábitat geográfico un premio literario se necesita no solamente conocimiento de literatura, sino se necesita conocimiento de estética, de filología, de lingüística, de estructuración, y se necesita también una cultura humanística de cierta significación, como diría ese guía intelectual de la generación de mis padres, cuando eran unos mozarbetes en plena calle de Conde, como lo fue Pedro René Contín Aybar. Con el historiador y diplomático don Víctor Grimaldi, vamos a empezar este sábado en esta conversación hablando sobre cómo eran las relaciones diplomáticas en la era de Trujillo.
Hay que reconocer en la historia dominicana que Trujillo dignificó y puso lo mejor de la sociedad en los puestos diplomáticos. Con el historiador Grimaldi, como reitero una vez más, vamos a conversar sobre estos temas luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! ¡Hora de comer ya! ¡Hey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosas. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Víctor Grimaldi, me siento sumamente honrado de tenerlo esta noche en este cenáculo histórico que es pasado y presente, que en parte la génesis del mismo se debió a las invitaciones y a las investigaciones históricas que usted en un momento determinado realizaba sobre la era de Trujillo y que indudablemente han hecho que las nuevas generaciones de dominicanos tengan una visión más cabal y global de la historia contemporánea nacional. Gracias, licenciado Francisco Carvajal Hijo. Para mí es un honor estar en su programa Pasado y Presente y aprovecho también para saludar a toda esa legión de personas que ven su programa cada sábado. Yo lo veo constantemente cuando venía aquí desde Roma y estando en Roma lo veía siempre por allá. En YouTube, en el canal de YouTube. Es un programa educativo muy importante. Don Víctor Grimaldi, hay un referente insoslayable en la historia contemporánea nacional. Y yo que me formé bajo la égida de notables luchadores antitrujillistas, bajo ningún concepto me quiero constituir ante el país en un defensor de la era de Trujillo. Dios me libre de jugar ese papel, pero me gusta ser objetivo en el análisis histórico. Yo quiero que usted explique con amplitud ante el país cómo era la diplomacia en la era de Trujillo. Usted, que ha sido un diplomático de carrera, que estuvo durante 11 años de manera continua en el espacio y en el tiempo, en una de las, como diplomático, en un estado y en una institución como la Iglesia Católica, que dígase o se plantee cualquier idea, es de las pocas instituciones que ha permanecido en todas las épocas de la historia, desde la historia antigua hasta llegar a la contemporaneidad. Sí, déjeme responder su pregunta de esta manera.
La diplomacia es el medio, el instrumento que tienen los estados para establecer vínculos y relaciones e intercambiar puntos de vista, intereses, posiciones comunes en materia de relaciones internacionales. Usted, que es un connotado jurista, sabe que el Estado, lo que se llama el Estado, la organización del Estado, el Estado existe cuando existe una población que vive en un territorio. Estas son dos condiciones: población, territorio. Y la tercera condición, soberanía, es decir, esa organización administrativa y política que se llama el Estado existe por esas tres condiciones: población, territorio y soberanía. Es el caso de la República Dominicana. Nosotros habitamos en una isla que compartimos con una entidad en la parte oeste que se llama Haití, que fue un estado que inicialmente se proclamó como estado en el 1804, ¿verdad? Pero que no ha funcionado realmente como un estado organizado siempre. Ha tenido intentos. La República Dominicana, al contrario, ha demostrado históricamente que ha sido capaz de organizarse como Estado. El pueblo dominicano, la nación dominicana se ha organizado como Estado. Porque lo que es la nación dominicana, que es esa comunidad de lengua, de cultura, de tradiciones humana, existió siempre antes de que se produjeran las independencias de los pueblos de América Latina en el siglo XIX. Es decir, ese proceso que comenzó en el año 1808, 1809, después que las tropas napoleónicas encabezadas por el hermano de Napoleón, estamos hablando de Napoleón Bonaparte, el hermano José, lo convirtieron en el rey de España. A partir de ese proceso comienzan las independencias latinoamericanas. Se van creando los estados latinoamericanos independientes. El primer intento nuestro por crear el Estado Dominicano es de 1821. Y no hablemos de independencia efímera, hablemos realmente de la proclamación que se celebró en ese momento por José Núñez de Cáceres de un Estado independiente. Acontecimiento que fue abortado por una invasión de los habitantes de la parte occidental, que tenían en ese momento las armas que habían heredado del ejército francés. Entonces nosotros hemos demostrado históricamente, y sobre todo ya a partir de 1844, cuando Juan Pablo Duarte crea el Estado Dominicano con un grupo de compañeros de la Trinitaria y muchísimos seguidores, hemos demostrado que somos capaces de organizarnos como Estado. Entonces, tenemos el Estado y tenemos la diplomacia, como la tienen otros estados. La tienen los Estados Unidos, la tiene México, la hermana República de Cuba y otros estados. Tienen su estado organizado y la diplomacia es el instrumento, porque hay un dato muy importante. El Estado, licenciado Carvajal, no existe si no tiene el reconocimiento de otros estados. Usted puede tener la población, el territorio y la soberanía, pero si los otros estados no los reconocen, entonces ahí es que entra el papel de la diplomacia. Usted me preguntó sobre la historia de la diplomacia en la época de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Entonces tenemos que dar un salto de esos inicios de la República, de todas esas luchas. La República fue frustrada en el 1861 con la anexión a España. La recuperamos después del grito de Capotillo y finalmente en el 1865. En el 1916, la Infantería de Marina, el Ejército Marinero de Estados Unidos,
ocupó el territorio y frustró y derrocó esa república. En el 1924 recuperamos de nuevo la soberanía. Y es interesante destacar que una de las banderas, quizás la bandera a través de la cual el pueblo dominicano se unificó para luchar por recuperar su independencia, su república, fue la Virgen de la Altagracia, que es el símbolo nacional desde el 1691 y antes, porque es una devoción religiosa y cultural del pueblo dominicano que comenzó cuando empezó la evangelización, a principios de los años 1500 y tantos. Al principio ahí mismo, es la devoción más antigua y es parte de la cultura religiosa y de la cultura nacional del pueblo dominicano siempre. Por eso yo le decía que la nación dominicana existía antes de que se creara el Estado Dominicano. Nosotros, por ejemplo, en la isla de Santo Domingo, que la compartimos con Haití, somos un pueblo con unas características muy diferentes a los habitantes de la parte occidental, en lengua, en costumbres, en todo. O sea, la nación existía antes, después existe la república. Esa república proclamada en el 1844, fundada por Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, como le decía, se frustra en el 1861 con la anexión a España. Recuperamos de nuevo la república, se frustra en el 16, la recuperamos en el 24. Entonces, ahí, después de este recorrido histórico que es importante para poder responder su pregunta en detalles, vamos a lo que pasa 6 años después del 1924, en el 1930. Un país realmente pequeño en ese momento, relativamente pocos habitantes, que todavía no había conocido el gran desarrollo económico y social que había tenido, por ejemplo, Italia, que había tenido España, que había tenido Alemania, Inglaterra, que era una potencia, los Estados Unidos, la misma Cuba, que ya se había desarrollado económicamente y social bastante más que nosotros. En el 1930 se presenta una coyuntura de la cual usted y otros historiadores y juristas han hablado con propiedad, no vamos a entrar en esos detalles, y se establece el régimen de Trujillo, que duró desde el 1930 hasta el 1961. Primero con Rafael Trujillo, que fue un guardia policía que se enroló con ese carácter, era un capataz de ingenios en el 1918, a la Guardia Nacional que crearon los americanos que intervinieron en el 1916. Pero era un político también, porque Trujillo, antes de enrolarse a esa Guardia Nacional, había tenido ciertas participaciones en cosas políticas como un personaje no relevante. Lo que le da a ese personaje histórico llamado Rafael Trujillo la prominencia, en definitiva, es insertarse en esa organización y con un grupo de amigos y colegas de las fuerzas militares de entonces, él fue ascendiendo. Estableció muy buenas relaciones con el presidente Horacio Vázquez, que es el presidente que el pueblo dominicano elige finalmente en unas elecciones en el 1924. Gobierna del 24 al 30. Y todo eso lo favoreció. Una crisis política hace que Trujillo llegue al poder en el 30, en unas elecciones, entre comillas, ¿verdad? Pero las elecciones que se celebraban en esa época. Y como presidente de la República gobierna del 1930 al 1934. El primer vicepresidente de la República fue Rafael Estrella Ureña. En el segundo periodo, el vicepresidente de la República es Jacinto Peinado, ¿verdad? Exacto.
el abuelo de un Jacinto Peinado amigo que conocimos, que fue vicepresidente ya con el presidente Balaguer y dirigente. El papá de don Enrique Peinado Soler. Correcto, el fundador de la Delta Comercial. Pues en el 1938 Trujillo ya no se postula más. Y como presidente va Peinado, perdón. No había fallecido todavía Peinado. Y vicepresidente don Pipí Era Troncoso. Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, alias don Pipí Troncoso, Exacto. abuelo de don Carlos Morales Troncoso, que en paz descanse. Peinado. Padre de un dominicano de sección e ilustre por muchos conceptos, como lo fue el licenciado Pedro Troncoso Sánchez. Correcto. El autor de Episodios Tuartianos. Entonces, fallece, en ese periodo es que fallece Peinado y Troncoso queda como el presidente. En el 1942 ya había estallado 3 años antes, en el 1939, lo que se llama la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre, con la ocupación de Polonia por parte del ejército de la Alemania nazi que precedía a Hitler. Exacto. Hay que explicar todos estos acontecimientos para poder responder su pregunta, licenciado. Sí, no, pero nos tomamos el tiempo que sea necesario. Porque en esos años, ya en esos periodos de gobierno de Trujillo, fue que el gobierno adquirió el perfil que tiene aún hoy todavía, aunque ya en época democrática, el perfil, la organización que correspondía con el desarrollo económico y social del país que propiciaba el régimen de Trujillo, el desarrollo capitalista moderno que el país no había conocido, que habían conocido 200 años atrás, antes, Inglaterra, Francia o 300 años, nosotros comenzábamos a conocerlos en esos años, pero con un régimen de fuerza. Era una dictadura que, eso sí, respetaba las formalidades de la legalidad. Por eso la gente se espanta y tiene todo el derecho a espantarse con los atropellos y los crímenes que ocurrían en esa dictadura. Pero eran los mismos crímenes, como decía Juan Bosch en sus escritos Composición Social Dominicana, que cometían los monarcas absolutos 200 años, 150 años, 300 años atrás en Europa. Los reyes en Francia, en Inglaterra. Póngase mentalmente en lo que era Inglaterra cuando se instaló la monarca conocida como la primera reina Isabel hace 500 años. Enrique VIII, ¿qué hacía antes de ella? ¿Qué hizo con sus esposas? Pero ¿qué hacía con los opositores? Exacto. Pero váyase mucho tiempo atrás, lo que ocurrió con el arzobispo de Canterbury, hace 900 años o más. Es decir, lo que vemos con Trujillo a partir del año 1930 en la República Dominicana es un desarrollo acelerado del capitalismo con una dictadura y cometiendo los horrores que produjeron los regímenes autoritarios y absolutos de la Europa 300 años atrás. Es decir, nosotros llegamos como país pequeño, como país poco desarrollado, tarde a la introducción del capitalismo avanzado. Y ese capitalismo se introdujo a pasos acelerados, con muchos crímenes, con muchos atropellos, pero el país se fue institucionalizando. Y ahí es que la diplomacia en la época de Trujillo juega su papel, porque el Estado Dominicano, que era libre, independiente, soberano, porque lo era, independientemente de las condicionalidades y las limitaciones que tienen todos los estados, grandes o pequeños, pero una población teníamos el territorio,
teníamos la soberanía y nos fuimos organizando. Entonces, usted puede ver algunos detalles importantes de lo que fue la diplomacia en la época de Trujillo. Primero, en los años 40, a principios de los años 40, 1940, se creó la primera escuela diplomática. Se institucionalizó el servicio diplomático, los rangos en el servicio exterior. Yo le hablo de esto no porque haya leído libros que hablan de estas cosas, sino porque he investigado en las fuentes originales y he visto los documentos. Por eso estoy hablando de eso. No porque haya leído que un autor haya dicho esto, no, porque he visto los documentos, tanto en el país como en el exterior. He tenido ese privilegio. Pero hay un dato muy importante que tiene que ver con la diplomacia en la época de Trujillo. La República Dominicana, en el año 1945, Trujillo siendo presidente de nuevo, porque Trujillo en el año 1942 volvió a ser presidente. Él no fue presidente desde el 38 al 42, pero en el 42, como yo le señalaba hace un momento, ya hacía 3 años que había comenzado la Segunda Guerra Mundial, y al fallecer Peinado antes, Pipí Troncoso, don Manuel Jesús Troncoso de la Concha, asumir la presidencia de la República, el mundo en una crisis tremenda, como fue la de la Segunda Guerra Mundial, se creó la coyuntura para Trujillo para volver al poder. Y la Constitución entonces estableció los periodos de gobierno, en vez de 4 años, de 5. 42, 47, 47, 52. Entonces él gobernó 10 años. Y en esos 10 años es que la diplomacia dominicana arranca definitivamente, se moderniza y juega un papel estelar en la fundación incluso de la Organización de las Naciones Unidas. Italia, la República Italiana, que antes era una monarquía, Italia se fundó como monarquía, lo que se llama el Resurgimiento, la unificación de Italia, la independencia italiana, en el 1861, porque Italia era antes el Ducado de Milán, el Reino de las Dos Sicilias en el sur, el Estado Pontificio en el centro y una serie de ducados. Eran como 10 o 12 estados diferentes, pero se unificaron finalmente en el 1861. Se estableció la monarquía. La monarquía se derrumbó después de la Segunda Guerra Mundial y se creó la República. Pero Italia no fue país fundador de las Naciones Unidas, que eso lo ignoran muchos italianos inclusive, ni siquiera los que no son italianos. Y los dominicanos figuramos como fundadores de las Naciones Unidas. Claro que sí. Y en Italia, muchos italianos, adultos, jóvenes y todos, cuando yo hablaba de estas cosas se quedaban con la boca abierta. Italia fue un país derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Alemania tampoco fue fundadora de Naciones Unidas, ni Japón, porque Italia, que estuvo presidida por el gobierno fascista de Benito Mussolini desde el 1922, y un poco tiempo después, porque ahí comenzó el proceso de ascensión al poder de Mussolini, pero se consolidó 2 o 3 años después, pero duró 22, 20 años, 23, ¿verdad? Japón, que era el imperio japonés, y la Alemania nazi de Adolfo Hitler formaron lo que se llamó el eje. Hay que saber lo que era eso. Sí. Terminaron, por ejemplo, los alemanes nazistas terminaron, que algunos lo quieren negar, millones y millones de seres humanos, sobre todo judíos. Esto es una realidad. Que por cierto, en Israel, en un monumento, Yad Vashem creo que se llama, yo no he estado en Israel, pero he leído algo sobre ese tema, hay un agradecimiento del pueblo de Israel al pueblo dominicano. Y al generalísimo Trujillo específicamente. Por los menciona a Trujillo porque
protegió una gran cantidad de judíos. Y déjeme decirle una cosa, hay un libro de Fonchi López, algo importante que le debo decir es que el Papa Pío XII, a quien se ha tratado de estigmatizar con calumnias sobre el tema de las relaciones entre el Vaticano, la Santa Sede y el gobierno alemán, junto con Trujillo, yo tengo los documentos, contribuyó a salvar esos judíos que vinieron a la República Dominicana y otros más. Pero fue en una estrecha relación entre la Santa Sede y el gobierno de Trujillo. Entonces, ni la Italia que conocemos hoy, ni la de antes, ni Japón, ni Alemania fueron fundadores de Naciones Unidas. La República Dominicana sí. Eso fue un hito de la diplomacia dominicana. Entonces, el servicio exterior, la diplomacia dominicana, se organizó. Eso es lo que debemos destacar fundamentalmente, para no entrar en mayores detalles, durante los gobiernos de Rafael Leónidas Trujillo y el doctor Joaquín Balaguer, un político muy destacado de la vida nacional, presidente de la República varias veces, escritor, un gran intelectual, que hizo notables aportes al desarrollo nacional. Comenzó su carrera política como diplomático. Es más, en el servicio consular fue inicialmente en Génova, un nombramiento que tuvo, pero después como embajador en varios lugares. Tuvo un periodo transitorio a finales de los años 30 como secretario de Estado de la Presidencia, que hoy se llama ministro de la Presidencia, pero eso fue algo momentáneo. Después de ahí estuvo como embajador en Colombia, en México, en Honduras. En México fue el último puesto, hasta que vino después como secretario de Educación y después como secretario de la Presidencia, después vicepresidente y presidente en la coyuntura esa que se produjo en el año 1960, después del atentado que Trujillo promovió para asesinar al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Esa es la pincelada que le puedo dar sobre ese tema de la diplomacia en la época de Trujillo. Y antes de irnos a la pausa, yo quisiera destacar ante el país que obviamente Trujillo tenía una política de adquisición de inmuebles en lugares importantes, en sectores de mucho prestigio, como en Madrid, en Estados Unidos, donde se para que recibieran de sede a embajadas dominicanas. Hay que reconocer eso porque en un momento determinado de cuando la detentación del poder político en la sociedad la ostentaba el poeta Balaguer, a quien yo siempre he admirado, porque en parte tuvo de la escuela de Trujillo esa defensa a la identidad dominicana, a la defensa a este hábitat geográfico, que es lo que yo veo que se ha perdido en la apertura y la democracia, y donde muchas teorías modernas en el ámbito del derecho constitucional y en el ámbito de la sociología política han ido cambiando o mutando la defensa y el nombre de la nacionalidad. Mario Vargas Llosa empezó hablándonos del mundo de ancho y estrecho, pero yo creo que Balaguer copió eso de Trujillo en ese tiempo de la época de Trujillo, cuando vino Balaguer, que vuelve en el año de 1966, muchas de esas sedes diplomáticas por el plan de austeridad que empezó después de esa refriega, de esa confrontación bélica que dejó prácticamente desfalcada, sin ningún recurso, las finanzas públicas. El doctor Balaguer vendió algunas sedes importantes diplomáticas en la República Dominicana. Y hay que tomar en cuenta que Trujillo tuvo una visión tan acabada en las relaciones diplomáticas que Trujillo se rodeó para decir ante el país dos personalidades de la historia contemporánea norteamericana, como fue Calder Hall y como lo fue el presidente Richard Nixon. O sea, Trujillo le dio brillo a la inspiración, a margen de que fuera una dictadura, ¿no? Y después la apertura y la democracia, por el clientelismo político
que ha primado con muy hondosas excepciones, entre las cuales está usted. El servicio exterior se ha reservado a los tigres y a los que le agarran los paraguas, a los candidatos, para que no se mojen en una campaña electoral o en un mitin. Hay algo que favoreció a Trujillo con relación a lo que es la diplomacia, a las relaciones internacionales del gobierno de Trujillo, que viene del gobierno dominicano. Cuando falten 3 meses. Como usted sabe muy bien, muchos amigos televidentes, cuando Trujillo asume el poder en el año 1930, el presidente de los Estados Unidos era del Partido Republicano, Herbert Hoover. Pero 2 años después, gana las elecciones y comienza a gobernar desde el 1933 Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt gobernó 12 años los Estados Unidos. Fue el primer presidente que gobernó 12 años. Pero Trujillo tuvo excelentes relaciones con Roosevelt. Recuérdese que la esposa de Roosevelt está visitando la República Por eso Dominicana. estoy mencionando a Roosevelt precisamente. Porque él manejaba los dos grupos, los republicanos y los demócratas. El gobierno de Roosevelt estableció The Good Neighbor Policy, la política de la buena vecindad. Es decir, establecer el realismo en las relaciones con la América Latina. No está propiciando disturbios, cambios de gobierno. Aceptar los hechos, tal y como se producían. En cada sociedad. Y no estar interfiriendo para subvertir. Y por eso Trujillo pudo gobernar y subsistir con Roosevelt. Y además, como usted dice, estableció muchos vínculos con una serie de personajes del gobierno norteamericano y del gobierno específicamente, o gente relacionada con Roosevelt, del gobierno de Roosevelt. Pero eso ayudó mucho a la estabilidad del gobierno de Trujillo, Roosevelt. Y déjeme decirle lo siguiente, Roosevelt estableció una alianza con un dictador muy famoso llamado José Stalin. Stalin quiere decir hombre de hierro, que fue el jefe de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuya base fundamental era Rusia, lo que es hoy la Federación Rusa. Era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que incluía a Kazajstán, a Armenia, Kazajistán y una infinidad de países que eran parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En esa época, yo no hablo de la soviética, la post-Stalin, yo me refiero a esa. Porque la post-Stalin de repente tuvo a Checoslovaquia, ¿verdad? Que como resultado de la guerra, de la Segunda Guerra, bueno, pasó a ser lo que se llamó el campo socialista en ese caso, ¿verdad? Que no era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero sí ya de un acuerdo se llamó el Pacto de Varsovia y otros países más. Me refiero a esa Rusia, no la Rusia, sino a lo que era la URSS antes. ¿Para qué estableció Roosevelt una alianza con Stalin, en la que participó también lo que era el imperio más grande en el mundo capitalista en ese momento, el de los ingleses? Y la figura política, aunque la jefa de Estado siempre es en Inglaterra, el jefe, el rey o la reina, el gobierno, que es el ejecutor, lo encabeza un gabinete que lo preside un primer ministro. Era Winston Churchill. Y esos 3 grandes, pero sobre todo fue una iniciativa de Roosevelt muy importante, se aliaron para derrotar a Alemania, a Italia y al Japón. Y usted me dirá, ¿por qué aliarse con un dictador como Stalin, a quien se le acusa de llevar al exterminio a millones de ucranianos de Ucrania por la manera que se manejó el sector agrícola y otros casos más? Bueno, porque sin los rusos, sin
todos esos pueblos que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, combatiendo, que aportaron más de 20, 30 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, no hubiese sido posible derrotar a Adolfo Hitler, exacto, y al imperio japonés y al fascismo de Mussolini. ¿Usted cree que usted y yo pudiéramos estar en este momento conversando en libertad y libremente aquí si Adolfo Hitler hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial? Cuando Adolfo Hitler, uno de los postulados que tenía era que existía una raza pura, aria, blanca. Todos los morenitos y los jabaitos como usted y yo nunca hubiésemos nacido. Para derrotar el nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, esa decisión de Franklin Delano Roosevelt, ese presidente de los Estados Unidos que yo le digo a usted que favoreció a Trujillo, sin esa decisión no hubiese sido posible establecer todo este sistema de convivencia civilizada que ha habido en la humanidad a partir del año 1945, independientemente, licenciado Carvajal, de todas las debilidades, fallas que ha tenido el sistema democrático, de todas las guerras que ha habido desde el año 1945. Pero el mundo estuviera en peores condiciones si no hubiese sido creadas las Naciones Unidas como consecuencia del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Coyuntura, desde el punto de vista diplomático, que supo aprovechar el régimen de Trujillo, que no era Trujillo, porque Trujillo no era un genio. Trujillo tenía notables intelectuales, notables funcionarios que fueron los que realizaron el trabajo durante esos años. Trujillo no era un genio. Y una cosa que debo aclararle, Trujillo, la experiencia de Trujillo, el régimen de Trujillo es irrepetible. Eso es una etapa de la vida dominicana totalmente superada, que sirve solamente para ser estudiada y para no ser imitada jamás. Jamás. Que quede eso claro. En algunas cosas, pero en otras sí. En otras hemos involucionado, como la instrucción pública, hemos involucionado en la seguridad, hemos involucionado en una serie de factores en la defensa de este hábitat geográfico. Porque ya en el crepúsculo, porque ya no tenemos tiempo para más, si en República Dominicana hay alguien que defendió este hábitat geográfico y que le dio cohesión y que tuvo un dominio sobre toda la territorio de la República Dominicana, fue Rafael Leonidas Trujillo Molina. Ese es el gran aporte ineludible en la historia dominicana. Fíjese, para terminar ya, que no es casual, ni es una paradoja, como digo yo muchas veces en televisión, parafraseando a Stefan Zweig en su lúcida y emblemática biografía de María Antonieta, que no es casual, ni es una paradoja, ni una coincidencia, que sobre Rafael Leonidas Trujillo Molina a la fecha se hayan escrito más de 400 biografías, y del fundador de la República, de Juan Pablo Duarte, no llegan a 200. Eso indica el peso específico en la historia contemporánea de la figura de Trujillo. Pero con una sola biografía, Duarte no necesita ninguna más biografía, claro, porque hay que ponerse, estamos de acuerdo, mentalmente en lo que era el país en el mes de julio del año 1838, cuando en la capital dominicana no vivían más de 4, 5, 6 mil personas, que una persona como Duarte pensaba que un día en este pedazo de tierra abandonada podía organizarse un Estado. Exacto, se organizó. Y el pueblo dominicano hoy llamarse dominicano. Exactamente. Pero ese es un tema para otro programa. Bueno, Duarte siempre y Duarte por encima de todo. Claro, en eso estamos de acuerdo. Bueno, amigos televidentes, ya no nos queda tiempo para más, simplemente reiterarle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir siempre este cenáculo histórico que es pasado y presente como su programa favorito para la comprensión de la historia contemporánea nacional, teniendo siempre como mística
como filosofía fundamental el pensamiento de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, que luchó de manera desenfrenada por la perdurabilidad en el espacio y en el tiempo de esta nación dominicana. Buenas noches, amigos televidentes. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural.